Hola, bienvenido a tu programa, Caminando con Dios. Yo soy la profeta Corey Gómez, pastora de la Iglesia Avance Global, y estamos bendecidos en este tiempo porque el Señor nos ha colocado en esta ciudad con, con un comisionamiento especial: equipar al cuerpo de Cristo para que impacte a todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro llamado y nuestro deseo. Todo lo que somos, realmente queremos que sea usado para cumplir esa misión. Así es que si tú eres alguien con llamado al ministerio o que quiere trabajar en el ministerio, quiere formarse, somos una iglesia especial para ti. Te quiero invitar a que nos visites porque va a ser de mucha bendición poder compartir contigo. En la pantalla vas a tener nuestra dirección, puedes venir y compartir con nosotros, también nuestro teléfono, y llamarnos. Y si tienes alguna pregunta o algo en particular que sumar, entonces con mucho gusto estamos a tu orden. Estaba tratando un tema sumamente importante, interesante, derrotando gigantes, y te decía que hemos estado viendo a David en ese proceso, en esa formación al cual Dios le llevó para que pudiera destruir aquellos gigantes o aquellas cosas que se levantaron para impedir que David se convirtiera en el hombre que Dios había diseñado. Déjame decirte algo porque creo que es muy importante. Somos una generación en Dios a quien se le ha entregado un comisionamiento sumamente importante para este tiempo, y es ver que el reino de Dios se ha establecido en cada sector de la sociedad. Necesitamos entender que tenemos que tomar la media, que tenemos que tomar la educación, que tenemos que tomar la política, que tenemos que tomar las artes. La gente de Dios de este tiempo entiende que no podemos estar encerrados en cuatro paredes. Y cuando entramos a un nivel de conciencia donde sabemos que todos los órdenes deben ser para nuestro Dios y para nuestro Rey, se levantan gigantes que vienen en contra nuestra para impedirnos avanzar. Hemos visto cómo David fue equipado para destruir aquello que se levantaba en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Me llama mucho la atención porque justamente el tabernáculo que va a ser levantado en los últimos tiempos, restaurado, es el tabernáculo de David. Y esto tiene que ver con un espíritu, no es una forma, sino es una actitud, es una forma de vivir, es una forma de caminar que trae gloria a su Señor. Te decía en el programa anterior, hablando del gigante anterior, que la división es una de las armas que Satanás ha estado usando en el cuerpo de Cristo para impedirnos avanzar. Somos un ejército cuya protección en la parte de atrás es solamente nuestro hermano. Dependemos de nuestro hermano. Y cuando nosotros nos convertimos en los que matamos a los miembros del ejército, estamos debilitando no solamente el ejército, pero nos estamos debilitando nosotros mismos. Creo que es un momento importante para reflexionar. Creo que es un momento importante para que nosotros decidamos caminar al deseo del corazón de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el tiempo de Pentecostés, cuando estaban celebrando Pentecostés, que el Señor Jesús antes de su partida le había dicho a aquellos 500 discípulos que fuesen a aquel aposento alto y esperaran ser revestidos del poder del Espíritu. Encontramos que solamente 120 lograron estar en ese momento, en ese lugar, y recibir lo que el Señor había dicho. Hay un espíritu que ha venido para sacarnos de nuestro lugar de asignación, y mi oración en este momento por cada uno de ustedes es que puedan permanecer en el lugar asignado, haciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer. Hay otro gigante que se levanta en contra de David y en contra de su ejército, y lo encontramos en Primera de Crónicas 20, verso 5. Dice: volvió a levantarse guerra en contra de los filisteos, guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat. Fíjate qué interesante. El nombre de la persona que mató a este gigante fue el Hanán, hijo de Jair, y el nombre del gigante es Lahmi, que era hermano de Goliat, el primer gigante que enfrenta a David. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. ¿Qué significa este
este gigante. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros en este tiempo? Lachmi, que era hermano de Goliat geteo, significa mi pan, mi guerra. Este gigante se levanta para robar o para usurpar la herencia de los hijos de Dios. Recuerda que cuando se habla de pan, se está hablando de provisión y se está hablando también porque el pan que baja del cielo es Cristo mismo. Él es el maná que baja del cielo. Y cuando está diciendo aquí que este significa pan, pero también guerra, es para no solamente robar nuestra herencia, pero también para colocarse en lugar de la verdadera palabra, el verdadero sustento de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la forma, el engaño, la trampa que utiliza este gigante es la religión, la tradición. Y esto es importantísimo y hoy voy a tocar contigo un tema un poquito escabroso para algunos, pero es importante que lo veamos. Porque este gigante está metido dentro de la iglesia de Cristo y está vestido como uno de nosotros y nos está impidiendo alcanzar todo lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. En Colosenses 2, vamos a estudiar este pasaje, versos 8 y 9. El apóstol Pablo nos hace una advertencia de una manera muy fuerte y dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Presta atención, abre bien los ojos, está atento. Esta palabra mirad, que es un adverbio aquí, tiene que ver con es un verbo que está en forma de mandato. Está diciéndonos, tienes que prestar atención, tienes que tener los sentidos bien abiertos para que nadie te engañe. Y mira lo que dice, cuáles son las armas que se están utilizando para el engaño. Filosofías y huecas sutilezas que están basadas en tradiciones de los hombres. La palabra según allí puede traducirse como tienen fundamento en tradición de hombres. Y estas tradiciones de hombres están, vamos a decir, en forma de rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjate qué tremendo lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo. Vuelvo a repetir el pasaje, es Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Luego sigue diciendo, porque en él habita, está hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que en Jesucristo toda la plenitud del Padre habitaba en él. Y dice, y ustedes, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, están completos en él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aquí la palabra engañar que está utilizando el apóstol es una palabra sumamente interesante y es la palabra sulajogeo, que significa llevarse como botín de guerra a alguien. Implica una seducción que viene a través de. Fíjate qué importante, porque Pablo está diciendo, tienes que prestar atención, estar atento a que nadie te engañe, a que nadie te robe la herencia que el Señor te ha entregado y de paso te lleve cautivo como un botín de guerra. ¿Y cómo lo están haciendo el engaño? ¿Cómo te están sacando de tu lugar? ¿Cómo te están robando tu herencia? ¿Cómo te están cautivando para convertirte en un esclavo después? A través de filosofías, que es razonamiento humano, que es un conocimiento teórico, que es tratar de darle explicación a cosas que ni siquiera existen. Y la segunda frase dice a través de sutilezas huecas, es decir, trampas que están vacías de contenido. Me llama mucho la atención porque la Biblia es muy clara cuando dice que el pueblo de Dios está pereciendo porque le falta conocimiento y es conocimiento de Dios. Nosotros hemos permitido, nos hemos dado el permiso, déjame refrasear, de caer en un estado de ignorancia deplorable y que es vergonzoso. Los líderes asignados por Dios en el mover anterior, simple y llanamente, empezaron fue a transmitir filosofías o a transmitir religión o a transmitir costumbrismos que estaban fundamentados
como dice el mismo apóstol, en puros chismes de vieja. Te voy a mostrar lo que te estoy diciendo. Porque dice que el engaño viene según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué es la palabra tradición que está usando allí? Es una palabra que significa transmitir, y da el ejemplo, por ejemplo, la ley judía, cómo se transmitía de persona a persona, hacer una enseñanza o una instrucción por tradición, por costumbrismo. Pero es una palabra que implica en su concepto original una enseñanza que te produce estar en una cárcel. Esto es muy tremendo. El apóstol dice, tienes que tener los sentidos bien abiertos de que nadie te engañe con sutilezas huecas, con enseñanzas que no tienen contenido en sí mismas. Y esto es ¿cómo? Enseñando doctrinas de hombre, enseñando tradiciones de hombre, que es una enseñanza que a la larga te va a encarcelar. Y vuelvo a decir, hay cosas que el apóstol Pablo señala de manera muy fuerte en la palabra, que se convierten en una ofensa para nuestras vidas. Porque aunque está dicho en la palabra, nosotros queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestro entendimiento y no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Dice que estas tradiciones de hombre están llenas de rudimentos del mundo. La palabra rudimento que está utilizando aquí el apóstol significa cualquier cosa que se convierte en una secuencia. Es una palabra que denota un principio para caminar. Esto es importante porque está diciendo que es del mundo, y la palabra mundo que aquí está usando es la palabra cosmos, que tiene que ver con el sistema, cómo está acomodado. Por eso es que cuando Pedro en el capítulo 3, verso 10, dice que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, y entonces dice, y los elementos ardiendo, ahí los elementos es esta palabra, tiene que ver con los rudimentos del mundo. Está diciendo que cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Señor se manifiesta, lo primero que quema son los rudimentos del mundo, las enseñanzas que hemos recibido por tradición de hombre que están llenas de cosas del mundo. Y dice que entonces, porque es exactamente la misma palabra de elementos, no es lo que te enseñaron, que va a arder el cielo y la tierra en el fuego, porque eso no es lo que dice aquí. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto tiene que ver justamente con las doctrinas que hemos enseñado en la iglesia, que están llenas de cosas mundanales. Colosenses capítulo 2, verso 20, el mismo apóstol sigue diciendo de esta manera, si has muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, es decir, en cuanto a los elementos de este mundo que van a ser quemados, que van a ser destruidos, dice, porque entonces vives como si estás en el mundo. Pablo está diciendo, nosotros cuando llegamos a Cristo hemos sido crucificados juntamente con Él. ¿Y cómo es que si morimos con Cristo, estamos muertos juntamente con Cristo, vamos a vivir en una forma de vida que está llena de elementos mundanales? Y fíjate cuáles son los elementos mundanales que él dice. Vuelvo a decir, si esto te ofende, pelea con el apóstol y no pelees conmigo. Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tenemos iglesias, congregaciones con buen corazón, montones de gente con buen corazón que no te pintes, no te vistan, no te sientes al lado de nadie, no le des la mano a nadie, no puedes saludar con un beso, porque todo es pecado. Aquí está diciendo, ¿por qué si tú estás muerto justamente con Cristo, vas a vivir la vida cristiana como que estuvieras en el mundo? Doctrinas, rudimentos de hombre, y entonces el mismo apóstol dice que todo lo que tiene que ver es con una forma externa de vivir la vida cristiana. Sigue diciendo el verso 22 que esto es puro mandamiento y doctrina de hombre, cosas que se destruyen con el uso, cosas que no te forman el carácter en Cristo, porque tienes que reconocer que te podrás haber quitado muchísimas cosas, pero no han formado un carácter, una vida que produzca gloria a Dios. Y dice,
Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en lo que es el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el hecho que uses la falda larga, el hecho de que no te maquilles, el hecho de que no te rasures o que sí te rasures, que te pongas loción o no te pongas loción, en nada va a cambiar el problema interno que tiene que ver con las tentaciones y de cómo vencerlas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este gigante que se ha levantado en este tiempo para venir a destruir, que utiliza la religión, que utiliza las doctrinas de hombres y aún, como decía yo en una oportunidad, doctrinas de demonios que hemos metido dentro de la iglesia. Hermanos, porque no es posible que dentro de nuestras iglesias, desde nuestros púlpitos, se estén predicando cosas que no están en la palabra. Hemos sacado enseñanza fundamental como la cruz de Cristo. Hemos sacado de la palabra, de la enseñanza, cosas fundamentales como la vida en santidad, que nada tiene que ver con que me visto con ropa larga, con que no me maquillo, con que no me pinto el pelo. En nada tiene que ver eso. Pablo ya lo dice ahí en Colosenses capítulo 2. En cuanto a lo que es el culto voluntario, bueno, eso tiene cierto nivel de reputación, pero para nada te ayuda a ti a enfrentar la vida y derrotar las tentaciones que vienen. Cuando vemos el mismo Jesús derrotando las tentaciones y derrotando a Satanás en el desierto, lo hizo fue con una declaración de la palabra. No lo hizo ni con un vestido, no lo hizo ni con un maquillaje, ni con nada de eso. Me llama mucho la atención que esta misma gente que habla tantas tonterías y que enseña tantas tonterías del púlpito, quiere tomar como ejemplos personas que sirvieron, por ejemplo, en Egipto, a José. Pero José, para servir en Egipto, estaba maquillado, estaba peinado, estaba tatuado, tenía todo lo que el sistema egipcio tenía. O utilizan a un Daniel que se gradúa en la escuela de brujos más importante de su tiempo. Escúchame en el nombre de Jesús, no estoy demeritando ni a José ni a Daniel. Lo que te estoy diciendo es que podemos vivir en Babilonia y sin embargo no enredarnos en los rudimentos de Babilonia, pero podemos estar metidos en la iglesia 24 horas al día con un buen corazón y con buenas intenciones, pero estar llenos de doctrinas de hombres y de doctrinas de demonios. Por eso es que Pablo, hablándole a la iglesia, le dijo, mira, si viene un ángel, aunque sea ángel, muy radiante, muy del cielo, y te predica un evangelio diferente al que te hemos predicado, llámalo maldito. Dile, tú eres un maldito, porque simple y llanamente estás predicando otra cosa que no está allí. Y tenemos una cantidad de anatemas, vuelvo a usar al coloquial, tenemos una cantidad de gente en los púlpitos que son malditos porque están predicando cualquier otro tipo de evangelio menos el evangelio de Cristo. ¿Es falso lo que estoy diciendo? No, porque cuando hemos tomado nuestros púlpitos para pedir como que somos mendigos, solamente para así mantener entonces un estatus de vida que nosotros no nos podemos dar, pero que lo tenemos a costillas de la gente. Cuando utilizamos el púlpito, el poder, la autoridad para aprovecharnos de las mujeres de la congregación y montarle un muchacho a cada uno, es una sinvergüenzura que Satanás metió en la iglesia, pero que el Señor está en este momento, lo está exponiendo. Este es este gigante. Ahora a mí me llama mucho la atención porque este gigante es destruido dice que el Hanán, este nombre, el Hanán, significa regalo de Dios. También significa Dios ha sido bueno, su gracia está sobre mí. El favor de Dios me cubre. Me encanta este nombre y wow, yo creo que necesitamos poner más este nombre profético a más de nuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando situaciones, cuando doctrinas del diablo, cuando doctrinas del demonio, cuando doctrinas de hombre han venido a nuestras vidas para subyugarnos, para encarcelarnos, para destruirnos, cosas que han sido transmitidas de generación en generación, pero que como líderes, que como ministros serios no se han sentado seriamente a estudiar la palabra para buscar respuestas a lo que el Señor está diciendo, no se han sentado. Yo creo que es el momento entonces de nosotros decir, no acepto más enseñanzas que me encarcelen, no acepto más enseñanzas en mi vida que vienen en nombre del Señor para hacerme menos que antes. Leí en estos días era una anécdota, pero una anécdota real de alguien que estaba haciéndole una entrevista a un pastor famoso. Y entonces le hace el reportaje y una de las cosas que este pastor dice es que no, cuando la gente llega a nuestra iglesia, Dios la cambia poderosamente.
Cuando terminan la entrevista, entonces la misma periodista le hace esta pregunta y le pregunta específicamente por una persona y le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona, vamos a ponerle un nombre en este momento cualquiera, yo conozco a María Juana. Y cuando María Juana llegó a tu iglesia, antes de que ella llegara ahí, era una joven hermosa, era una joven feliz, era una joven radiante. En el momento que llegó a tu iglesia se le fue la luz del rostro, nunca más se quiso vestir, se hizo deprimida y se hizo una muchacha que ni siquiera habla. ¿Qué es lo que hay en tu iglesia que le roba el gozo a la gente? Y yo hago esa pregunta. Si el único gozo que tú tienes es estremecerte de manera incontrolada con un canto que se repita 25 veces, eso es lo único que tú conoces como gozo, me da lástima tu gozo. Y tómalo mal si quieres, pero me da lástima tu gozo. Pero si tú no puedes gozarte en las cosas lindas y preciosas que hizo el Señor, en las bellezas de la naturaleza que el Señor puso para nosotros. Si tú no puedes gozarte en relaciones adecuadas que Dios ha puesto con tu esposo, con tus hijos o con tu esposa, con tus amigos, entonces el gozo que tú tienes es muy pobre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en un contexto que se llama cuerpo de Cristo. Y a la vez, cuando Jesús oró, no oro, dijo, para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Es aprender a nosotros relacionarnos adecuadamente y aprender a tener gozo, contentamiento en cada cosa que el Señor ha traído. Eso es este espíritu que se levantó y ha utilizado, te vuelvo a decir, la religión, ha utilizado doctrinas que son enseñanzas de hombres para robarle a la gente la bendición. Me da tristeza, yo soy educadora y una de las cosas que me da tristeza es ver a niños, a niñas que vienen de iglesias que son legalistas, que no le permiten usar un short para ir a hacer PE, educación física, y entonces tienen que hacerla con una falda larga, verlas caerse simple y llanamente, porque el legalismo es tan grande que no permiten a una persona desarrollarse. Decirle a una persona que no puede ir a la universidad a graduarse porque eso es del diablo, es una de las enseñanzas más legalistas que yo conozco. Estamos en un momento, hermano, donde nosotros necesitamos derrotar este gigante y donde se tiene que levantar el Hanán, que Dios es bueno y su gracia está sobre mí, su favor está sobre mí y todo lo que Dios hizo no lo voy a llamar yo inmundo. Esa no fue acaso la visión que Dios le dio a Pedro antes de que pudiera ir a compartir con Cornelio. ¿Por qué? Porque el paradigma de Pedro como buen judío, ¿cuál era? Que los gentiles eran gente que era inmunda y que todo lo que los gentiles hacían era inmundo. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró con aquel lienzo que estaba lleno de cosas para que él tenía que matar y comer? Y Pedro todavía dice, cosa inmunda no ha entrado a mi boca. Él le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Hay cosas, Dios ha limpiado y nosotros seguimos llamando inmundo ciertas cosas. Y no estoy hablando de prácticas pecaminosas que aún dentro de la iglesia están, porque si nosotros hablamos de prácticas pecaminosas en el mundo, tales como relaciones inadecuadas entre varones o mujer con mujer, o también las están metidas dentro de la iglesia y siguen siendo relaciones pecaminosas. Nosotros no podemos llamar solamente que en el mundo está el adulterio cuando tenemos adulterio dentro de la iglesia, o fornicación solamente afuera cuando nuestras congregaciones están llenas de fornicación. No podemos seguir hablando de rebelión afuera solamente cuando tenemos adentro un montón de gente rebelde. Lo que te quiero decir es, porque no quiero que veas como que es que estoy desestimando la iglesia. Lo que estoy diciendo es que necesitamos retomar la palabra que Juan le dijo al pueblo de Israel: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús dijo: el reino está entre ustedes. El arrepentimiento tiene que venir primero a la iglesia de Cristo y necesitamos arrepentirnos de una vida de santurrones, una vida religiosa, una vida que nos ha robado la capacidad y la habilidad para vivir a toda la plenitud que el Señor ha querido que nosotros vivamos y que nos desarrollemos. Este es un tiempo donde necesitamos ver la bondad de Dios manifestada verdaderamente en la vida de Cristo y la vida de Cristo manifestada verdaderamente en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos invitar, reinvitar y reinventar la iglesia. Necesitamos entender que lo que hemos levantado como iglesia
se aleja muchísimo de lo que el Señor espera. No es la novia sin mancha y sin arruga por la cual el Señor viene. Cuando estamos hablando de una novia sin mancha y sin arruga, estamos hablando entonces de un organismo vivo que tiene la naturaleza de su Señor, que ha permitido que el Espíritu Santo la vista, que el Espíritu Santo la limpie, la purifique y la coloque, la forme para ser una cogobernante juntamente con su Señor. Este espíritu religioso tiene que ser erradicado. Es importante notar que Jesús nunca, jamás, tú nunca ves en ninguna parte en los evangelios que Jesús haya ministrado liberación a los religiosos del espíritu religioso. ¿Por qué? Porque la religión es una decisión. Necesitamos decidir caminar a la luz de la verdad de Cristo, a la luz de la verdad presente. Jesucristo no es una doctrina. Jesucristo es una persona y el evangelio no es una doctrina ni es una religión más en el mundo. El evangelio son buenas noticias que nosotros hemos recibido y las buenas noticias es que hemos recibido un Salvador, Cristo el Señor. En la ciudad de David ha nacido un Salvador para el mundo y las naciones enteras tienen que regocijarse en un momento de tanta muerte y poder reconocer que la iglesia, la buena noticia, no es una nueva forma de vestirse, ni es una nueva forma de peinarse, sino es un Salvador, Jesucristo el Señor. Y que en medio de esta crisis, Jesucristo puede venir a la vida de las personas y transformarlas, pero no a la imagen del invento de alguien, sino a la imagen de Cristo, a la imagen del Rey, convertirnos en gente que está sentado a la diestra del Padre en las alturas juntamente con Cristo y desde ese lugar gobernamos. El Señor es nuestra cabeza, es la cabeza de su iglesia y la iglesia es una novia digna, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que se levanta en la dignidad del Rey, que gobierna en la dignidad del Rey, en el orden del Rey. Quiero darte las gracias. Me queda un programa más de Derrotando Gigantes. Vamos a estudiar un quinto gigante y yo sé que va a ser de muchísima bendición para tu vida terminar de escuchar esta palabra. Quiero darte las gracias por el tiempo que me has dado. Quiero bendecirte con iluminación y con revelación del conocimiento de Cristo, porque es el conocimiento de Cristo el que transforma nuestra vida. Es el conocimiento de Cristo el que nos trae libertad. Y si el Espíritu está presente, hay verdadera libertad. Y ningún hombre, ni ningún rudimento humano, ni ninguna doctrina humana tiene el derecho, ni tiene la autoridad para aprisionarme. Hoy declaro libertad en tu vida. Hoy declaro capacidad para pensar y para discernir las acechanzas del enemigo, pero sobre todas las cosas, para entender los tiempos que te ha correspondido vivir en Dios. Así es que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te espero en mi próximo programa.